Buenos días. Buenos días. Nos vamos a encontrar hoy con una imagen, con una figura distinta, con un rabino diferente a lo que habitualmente se conoce em, en el mundo ashkenazí o en el mundo judío actual también, en muchos lugares, que es el rabino David Buzaglo. El Rab Buzaglo es una figura enigmática, como vamos a ver después en muchos aspectos, pero también es una figura profundamente admirada. Y él era profundamente admirado por muchos motivos. El principal de ellos, posiblemente, su modestia, teniendo en cuenta las grandes capacidades que tenía. Eh, Sabemos que sus padres se llamaban Shalom y Rachel. No sabemos demasiado sobre ellos. Posiblemente fallecieron, aunque tampoco se sabe, cuando el Rab Buzaglo era muy pequeño. Y vais a ver cómo después vamos a encontrar que él hace referencia a esta cuestión. Y este fue un hecho que marcó profundamente su existencia. Le marcó mucho. Ahora, el Rab Buzaglo, como muchos otros de los rabinos de esta época, si recordáis, nace en Marruecos, cerca de Marrakech, en una pequeña localidad, Zawiya, y fallece en Israel, después de haber hecho Aliyah, en el año 1975. Ahora, él comienza a estudiar lo que digamos con el Mori, en el Talmud Torah de su área, de su aldea, pero rápidamente fue enviado a Marrakech para estudiar con los grandes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que tenía de verdad cualidades fuera de lo habitual. Así que estudió, por un lado, Mikra y Talmud con el rabino Abutbul, con Abraham Abutbul, y después con Jaim Atar, que es uno de los más importantes paitanim eh, del mundo, eh, del mundo marroquí, estudió Paitanut, ¿ok? Estudió Piutim. Ora ¿Y Jaim, ¿no? cómo? Ora Jaim. Jaim ¿Cómo y ahora? Benatar. Sí, 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 le llaman también así. eh, Jaime Atar, además, tiene otra cuestión. Gracias a él, se transmitió el conocimiento de lo que se llama Sefer Yedidut. ¿Ok? Sefer Yedidut es el Seder de los Piutim, el Seder anual de los Piutim. A ver, os lo quiero enseñar. El Seder anual de los Piutim, que es Piutei Bakashot de Marruecos, desde Shabbat Bereshit hasta, unos llegan hasta Pesach, otros siguen un poco después de Pesach, depende de las costumbres. ¿Por qué se cantaba o por qué se levantaban en el Ashmoret a cantar estos piutim? Porque las noches del invierno son muy largas. Entonces estamos hablando de gente que habitualmente se levantaba muy temprano en verano. Estamos hablando de un mundo agrícola, ganadero, en el que el cuerpo tiene marcados sus ritmos a través de la luz solar, del exterior, de lo que pasa afuera. Pero en invierno, las 5 o las 4 de la mañana es demasiado temprano como para salir a darse un paseo, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que se estableció la costumbre, ya es muy antigua, de cantar lo que se llama Shirata Bakashot. Entonces, durante 2 horas o 3 horas se cantaba Shirata Bakashot. Gracias a Jaimata conocemos una gran parte de de estos piutim. Ahora, el Rabu Zaglo era un genio, de verdad. Su capacidad para escribir en hebreo era muy, muy elevada y él comenzó a dar clases de gramática hebrea en Casablanca
donde además era considerado el mayor experto en la materia, o sea, le preguntaban asuntos que tenían que ver con Balshanut, con Lashon, y comienza allí también su carrera como paitán profesional, que es lo que más va a destacar de él hasta el final de sus días. Ser paitán en Marruecos no era cualquier cosa. Ser rabino paitán era todavía más. Y por lo tanto, el Rab Buzaglo era invitado a cantidad de eventos, invitado, evidentemente contratado para cantar en muchos eventos, y era muy conocido. Era, si hablásemos en términos del fenómeno fan, era un rockstar, sin duda. ¿Ok? El Rab Buzaglo. Ahora, el Rab Buzaglo tiene una vida marcada por las desgracias también. Y lo primero, digamos, no solamente sufre la situación de la pérdida de sus padres o el abandono de sus padres, no lo sabemos, ni siquiera sus hijos lo saben, sino que además, a una edad muy temprana, perdió a su primogénito, a Shalom, mismo nombre de su papá, falleció. Y desde ese momento el Rab Buzaglo no solamente no vuelve no vuelve a cantar acompañado por una orquesta, o sea, un violín y instrumentos de percusión y algunos instrumentos más, que es como se hace en la música andalusí, sino que comenzó a reducir su círculo personal y su círculo social a un número muy limitado de personas. Prácticamente solamente se relacionaba con las personas de su familia eh, y, bueno, posiblemente sufrió una depresión crónica y se quedó apalancado en. Ahora, no solamente le pasó esto, vamos a ver después que también perdió la visión. Esto es algo que es habitual, sabemos en esta época, es muy habitual que haya personas que tengan problemas de visión provocados a veces por infecciones, a veces por otro tipo de cuestiones, y él termina teniendo ceguera o sufriendo una ceguera total o prácticamente total de sus dos ojos, cuando ya sufría desde que era muy pequeño una ceguera parcial. Ahora, él asume esto como, como como una señal de advertencia. ¿Okay? Él ha perdido su hijo, pero también pierde la vista. Y comienza a ser mucho más estricto con respecto a su comportamiento. Ahora, fijaos, se dice siempre, y quienes conocieron a Rab Buzaglo, yo he tenido el privilegio de conocer a personas que no solamente lo conocieron, sino que estuvieron muy cercanas a él. Eh, si bien él era muy estricto, también era una persona que vivía la vida. Fijaos que parece que hubiera una contradicción, ¿cierto? Si bien él era muy estricto en ciertos aspectos, él también era una persona que le gustaba disfrutar de la vida. Era un fumador empedernido. Encendía un cigarro con los otros dos que acababa de apagar, ¿ok? Que se le estaban terminando. O sea, no dejaba pasar un segundo sin tener un cigarro en la boca. Él también se sabe que le gustaba refrescar su garganta con arak y con otras bebidas de las que alegran el espíritu. Y por lo tanto sabemos que él de verdad disfrutaba de la vida. Se enamora de una mujer, y así lo describen, y así lo describen sus hijos, y así lo describen muchas personas. Se enamora de una mujer y se casa con una segunda esposa estando en Marruecos, obteniendo el Eter del Beit Din de Marruecos. ¿Os acordáis? Habíamos hablado ya de este Beit Din en el pasado. Él tenía que asegurar, evidentemente, que tenía la capacidad para mantener a su familia, que no iba a descuidar a su primera esposa, etcétera, etcétera.
y él obtuvo un heter del Beit Adin. Ahora, esto es una cuestión distinta que no vamos a abordar en este curso, pero fijaos la diferencia entre estos dos mundos. ¿Pero en qué año se le Eh, permitía casarse con dos mujeres? Silvia, es lo que estaba diciendo ahora, Ah, porque tú estás pensando en el Jerem de Rabenu Tam, ¿cierto? no, sí, El claro. Jerem de Sos Rabenu Tam, Ashkenazí. el Jerem de Ah, Rabenu Tam es solamente para los Ashkenazim. ok. ¿Sabéis quién aceptó el Jerem del Rabenu Tam? No. Solamente un Rab Rashi pudo hacer eso en Israel. No hace falta que os dé más datos. Y por lo tanto, parte del mundo sefaradí hasta el día de hoy no asume el Jerem de Rabenu Tam. Sí, eso lo leí también. Y hacemos bien en no asumirlo porque ningún rabino ashkenazí tiene por qué imponernos la Sahmarot del mundo ashkenazí. Porque Eso es para otro año de estudios. por eso digo que esto es un tema para otro curso, para otra clase, por eso no quería meterme en ese fregado y Silvia me ha Sí, pero empujado. No, ok. es un tema complejo y es un tema Sí, que evidentemente tiene muchos aspectos que hay que mirarlo desde muchas perspectivas, pero él hace uso evidentemente de una posibilidad que sí existe. No es, ok. en el mundo sefaradí hasta el día de hoy, no todos tienen tan claro que ese jerem halale. ¿Ok? Ok. Hay otro tema que es Diná de Maljuta. ¿Ok? Hay otro tema que es Diná de Maljuta. Ahí ya es otra historia, digamos. Si bien un hombre sefaradí se puede casar con más de una mujer, se está viviendo en un país en el que no está permitido la poligamia o la poliandria, no podrá hacerlo. ¿Ok? Pero lo interesante es que él de verdad no es una cuestión mínima el hecho de que se hable de un enamoramiento, de verdad, de sentirse cautivado por una persona emocionalmente. Y en base a eso él establece, fijaos, a diferencia de muchas otras personas de las que hemos oído tenían una perspectiva muy estricta sobre la halajá, sobre la vida, el Rab Buzaglo entiende que si bien él puede ser muy estricto, también tiene sentimientos y el ser humano debe de combinar y de integrar ambos aspectos. Y por eso traía este dato, digamos, además de porque es un dato importante, por el hecho de decir, él comprende que existe una vida emocional que hay que cuidar y que hay que preservar y que hay que cultivar. Ahora, él hace Aliyah en el año 65 y reside en Kiryat Yam, con muchos Yotzei Maroko, y era muy admirado por el público marroquí y era totalmente obviado e ignorado no solamente por los Roshuyot, sino por el resto de la sociedad. Solamente en los últimos años se ha comenzado a reconocer la grandeza del Rab Buzaglo, pero aquello para él supuso un golpe terrible. Porque imaginaos una persona que era auténticamente una rockstar en su país de origen, no solamente dentro del mundo judío, no solamente dentro del mundo judío, él tenía un estatus dentro del mundo civil también. Y llegar a un espacio o a un lugar en el que él soñaba con llegar allí. Y si él no hubiera sido ciego y le hubieran permitido hacer aliyá, él habría llegado mucho antes a Israel. Pero como padecía de ceguera, no se le permitía hacer aliyá, ¿ok? Se le dejó, finalmente consiguió porque el resto de su familia podía, y bueno, fue un tema, pero al sufrir de ceguera, la mediniut, la política del Estado de Israel en aquel momento con respecto a eh, 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 los países del norte de África y los países de tradición islámica, era que los judíos de aquellas zonas solamente podían hacer aliyá si eran plenamente sanos para trabajar. Ahora,
el Rav Buzaglo, estando en Israel, tampoco encuentra una forma para mantenerse. Lo cual, imaginaos, es terrible, ¿no? Para una persona que ha tenido que demostrar frente a un Beit Din que puede asumir mayores costes de mantenimiento de dos familias en paralelo. Y esto también le marca, ¿ok? Hasta tal punto que él en un momento dado, no sé si influido por esto, pero decide que sea destruida toda su obra. Y prácticamente no se conserva nada, o sea, comparado con todas sus composiciones y con todo lo que él hizo, y tampoco tenemos casi grabaciones de él, porque ordenó destruir absolutamente todo. Él era un gran sabio, conocedor de Torah Shektav, de Torah Shebe'al Peh, era músico, era una persona que tenía lo que se llama audición perfecta, o sea, él tenía un oído musical 100%. Debido a que le fallaba la vista, tenía una gran memoria. Fijaos, para escribir Piutim, uno tiene que tener una base literaria muy potente, ¿ok? Y no solamente literaria, sino también conocer mucho no solamente de la Mikra, ¿ok? No solamente del Tanakh, sino también conocer el Midrash muy a fondo y tener conocimientos de Talmud también muy a fondo. Él, por esta situación de la ceguera, desarrolló la memoria, porque durante todos los años que pudo leer, él estudiaba, ¿okay? Pero después necesitaba de otros para poder estudiar. Y como tenía tan buena gramática, incluso si el otro fallaba mientras leía algo, él podía corregirle. O sea, él de verdad era una persona muy sabia. Escribía no solamente en hebreo, sino también en matruz y en árabe, en el dialecto marroquí, ¿okay? En la lengua marroquí. Cuando se dice en árabe, se refiere al hecho de que su escritura, porque sabéis que el árabe son dos idiomas. Uno es el oral, y en ese hay muchas variaciones entre una zona y otra, y el otro es el escrito, que es una lengua aparte, es el árabe sifrutí, el árabe literario, es totalmente diferente y es común, es el árabe del Corán, ¿okay? Por lo tanto, él manejaba tanto la lengua local como la lengua, digamos, escrita, literaria o de la literatura. Y además se le describía haciendo una combinación también, otros piutim, entre el idioma local o el árabe de la literatura con el hebreo. Esto es algo que también hacen los paitaní. Ok, volvemos al toser. Ok, bueno, el Rav Buzaglo es considerado posiblemente el mejor o el mayor paitán del siglo XX en Marruecos. Y entre sus alumnos más conocidos, y algunos no tan conocidos, y os voy a decir por qué no tan conocidos, tenemos a Joe Amal, que él es muy conocido, muy conocido. Todos hemos crecido escuchando a Joe Amal, ¿okay? Podéis encontrar grabaciones de él, una voz impresionante, un tipo con una capacidad artística tremenda. Os recomiendo que busquéis algo de él y vais a ver lo que es. Está Haim Luke, el rabino Haim Luke, que es muy activo hasta el día de hoy en Israel.
y que es muy conocido por el público en general. Ellos fueron alumnos directos. Y después está el rabino David Edry, que os lo menciono aquí como su alumno, pero después vamos a ver qué quiere decir que fue su alumno, ¿ok? ¿Qué quiere decir que fue su alumno? Fijaos, cuando hablamos sobre esa situación de depresión, por decirlo de alguna forma, en la que se encuentra el rabino David Buzaglo cuando llega a Israel y permanece en Israel y tiene dificultades para mantenerse porque la propia comunidad que podría utilizar sus servicios como Paitán está en una situación económica difícil en Israel. Acaban de llegar o llevan ya unos años, pero todavía están en las Mahabarot. Todavía están en una situación económica muy desfavorable, que no era la que tenían en Marruecos. En Marruecos le contrataban para una boda y él iba a la boda y tenía un ingreso muy importante. En Israel esto no sucedía porque la situación de la propia comunidad que lo podía contratar era una situación débil, una situación difícil económicamente hablando. Bueno, Almog Bear escribe un poema sobre el Rabbi Buzaglo y entre otras cosas, fijaos, nos dice, él llegó a Israel y él venía con ese pensamiento de Eretz Atzvi, es la tierra del pueblo de Israel, es una tierra próspera, es una tierra de bondad, es una tierra, y dice, de alguna forma él se encontraba viviendo ese sueño que se había convertido parcialmente en una pesadilla, pero él continuaba de alguna forma viviendo ese sueño sin ser o sin querer ser del todo consciente o sin querer enfadarse por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él sufría una situación de anomia muy clara, ¿no? De repente sale del lugar en el que se encuentra y tiene que tratar de reinventarse, pero esto es muy difícil, sobre todo a una edad avanzada, teniendo una discapacidad visual y sin tener la posibilidad, porque estamos hablando de otro tiempo, él llega en el año 65 a Israel, ¿ok? O sea, no es una época en la que existían muchas organizaciones que se dedicasen a apoyar a personas con discapacidades visuales. Ahora, Behar también nos dice en este poema, aquellos que se reían de él porque continuaba utilizando el tarbush. Imaginaros, hay una persona que llega a Israel en el año 1965. Es una época, en nuestro imaginario puede estar, y algunos tal vez conocen un poco aquella época, una época en la que la gente ya vestía de una forma moderna, pero los rabinos de estas áreas, si bien la gente de sus comunidades vestían con traje o con corbata, continuaban vistiendo de una forma tradicional. Y el Rad Buzaglo continuó haciéndolo incluso al llegar a Israel, lo cual generaba la burla de algunas personas que no comprendían que si otro tiene el derecho de ponerse un streimel, a pesar de que sinceramente en la mitad del desierto no es tan necesario y puede ser incluso contraproducente, y si uno puede hacer además que el streimel cada vez crezca más, ¿por qué otro no puede llevar un tarbush? Bueno, aquí hay un tema cultural, hay un tema de choque cultural, y a él un poco se ponía el mundo por montera, valga la redundancia, si ya estamos hablando sobre el tarbush, y continuó utilizando, y continuó utilizando la glavía y vistiéndose de la forma tradicional. La gente no podía comprender la profundidad del rabino Buzaglo muchas veces porque se quedaban en lo que veían en la superficie. Y él no veía
la ceguera de ellos, nos dice al final Behao. O sea, él estaba ciego, pero tampoco podía comprender que los otros estaban ciegos al no comprender por qué él hacía las cosas. Él tenía una actitud positiva, a pesar de todo, frente a lo que sucedía a su alrededor en Israel. Ahora, el contexto histórico de él, ya hemos hablado sobre este contexto en más ocasiones, pero tenemos la relación entre la comunidad judía y la musulmana en Marruecos antes de la colonización, y el Rab Buzaglo la conoce muy bien. Los músicos, los mejores músicos de música andalusit son musulmanes. Quien estudia shitot de música andalusit lo hace con músicos en Marruecos, y estos músicos son músicos de tradición islámica. El Rab Buzaglo tenía mucho contacto con ellos. La buena relación y el estatus que tenía la comunidad judía antes de la colonización francesa es algo que no le es ajeno al Rab Buzaglo. Tampoco le es ajeno lo que sucede durante la época colonial, ¿okay? Los cambios que se dan tanto en la relación como en el estatus de las personas judías. Y de nuevo, aquí hay mahloket, ¿ok? Hay quienes hoy intentan releer esa situación y tratan de hacer algo que en Israel se está criticando mucho es intentar reinventar esa historia para que todos tengamos una historia común, que es la historia del sufrimiento y del haberlo pasado mal en los países de origen. Hasta el día de hoy sigue este prejuicio y discriminación a la comunidad marroquí. Es algo, pero Silvia, esto es algo nuevo. Este pensamiento de decir lo pasaban muy mal y por eso vinieron, es algo nuevo. O sea, hay gente que está intentando impulsar esta idea. Okay. No voy a decir que todo era maravilloso, porque no fue maravilloso en ningún sitio, para nadie, ¿ok? Pero se está empezando a intentar extender ese mito de todos los judíos lo pasaron muy mal en sus países de origen. Y de nuevo, os recuerdo, como siempre digo, que la Hotzá Laor de los libros sobre tradición marroquí en Israel son financiados por el rey de Marruecos, sí. Hasta el día de hoy. Sí, lo contaste. Ahora, sí que es cierto que hay una salida de la comunidad judía de Marruecos. Esto es innegable. No. Sobre todo, la comunidad llega a Israel, por una parte, pero también hay migraciones masivas tanto a Canadá como a España como a Francia. Sé que aquí en Argentina también hay una pequeña comunidad de marroquí. Es más, conocí una mujer marroquí que vive en Moisesville, que su familia era la única familia no ashkenazí de Moisesville. Llegaron directamente desde Marruecos a Moisesville, lo cual es tiene un libro, yo lo compré, incluso lo leí en una ocasión, de verdad una peripecia que si en alguna ocasión os surge la posibilidad de charlar con ella, es de verdad una persona muy interesante y tiene una historia muy interesante para contar y creo que merece ser contada. Ahora, llegan a muchos lugares, pero sobre todo a estos 4 destinos, principalmente la gran masa llega a Israel. Y evidentemente se genera un desarrollo distinto o un vínculo distinto con la tradición ancestral en cada uno de los 4 puntos. ¿Okay? En Israel hay otro tipo de influencias y se cambian algunas cosas, pero últimamente está habiendo de verdad un proceso inverso del retomar, por ejemplo, Shira Yedidut y otras cosas más. Y tiene que ver con aquellas dificultades de las que ya hablamos, con el intento de establecer una percepción de somos un solo pueblo en Israel y que se hizo como se pudo, ¿no? A través del famoso Currituj y otras medidas. Bueno, va a llegar un momento en el que se va a encontrar un equilibrio. Ahora, fijaos, de todos sus escritos,
solamente conservamos algunos de sus piyutim y poemas. Sabemos que escribió una cantidad tremenda, tremenda. Algunos se encuentran en algunas compilaciones de todo tipo, pero encontramos en Sirei Dodim y también hay algunas recopilaciones posteriores. ¿Ok? No tenemos ningún otro de sus escritos. Todo lo demás, el resto de la literatura que él escribió, tanto alágica como comentarios, como todo se perdió. No nos quedó nada. Por lo que os decía antes, porque pidió que fuese destruido. Ahora, fijaos, aquí tenéis al Rav Buzaglo cuando todavía vivía en Marruecos. Fijaos en varias cosas. Uno, las gafas de sol que son tan habituales en él. Y vamos a ver después una foto en la que vamos a ver que tiene sus gafas de sol en las manos en vez de puestas en la cara. Él siempre estaba con gafas de sol. Y si os fijáis en la mesa, vais a observar cuán bien se lo estaban pasando. Es sabido y es conocido, como os decía antes, que el Rav Buzaglo era una persona austera, era una persona muy estricta consigo misma, pero paradójicamente, junto con esta austeridad y esta autodisciplina, se encontraba también el querer disfrutar de la vida y el saber disfrutar de la vida. A mí hay algo por que eso era siempre me llama... severo y estricto. Si se emborrachaba en serio. Sí, era estricto con la ley. Si Las hay que cosas por la mitad no emborracharse, las hacía. no había una a medias, cierto. Y esto es algo que muchas veces quien se siente o percibe que debe estar inmerso profundamente en el mundo espiritual a veces puede llegar a olvidar. Él no, él se hacía cargo del disfrutar también. ¿Okay? Ahora, de nuevo, os decía, un rockstar, totalmente un rockstar. Frío, gente, Pero no nos olvidemos. todos los rabinos se vestían con esa túnica blanca en Marruecos. No todos, depende de la zona. Había muchas tradiciones, pero la galabía que él lleva sobre la galabía blanca en este momento Sí. evidentemente es muestra de que en ese momento hacía frío. Os voy a enseñar una foto de un pariente mío, un día os cuento la historia de por qué tengo la foto de él aquí siempre, pero no hoy. La capucha es muy ajustada. Si os fijáis, él lleva una galabía similar, ¿ok? Sí, Lleva sí. el tarbush, lleva la galabía, él no lleva la cabeza cubierta, la galabía que lleva debajo, que no se ve muy bien, pero que se insinúa ahí, es también de color blanco, pero es con otros adornos. Y él lleva una segunda porque es invierno. Esta ropa la vais a ver en Marruecos hasta el día de hoy, la gente la utiliza. O sea, en las zonas rurales la gente sigue vistiéndose así, ¿ok? Ahora, como él era un rabino, llevaba la cabeza cubierta con la vía inferior y era totalmente blanca, no tenía otros colores. Por eso yo digo, en Marruecos esto no llamaba la atención, no se sabía cuál era el estatus de la persona, digamos, era una persona de alto estatus, pero no era algo que fuese llamativo, a pesar de que los que están a su alrededor estén vestidos de traje, que por cierto, si nos planteamos qué es más correcto para el clima de Marruecos, si un traje de chaqueta y corbata o una galabía, tendremos que plantearnos de verdad cuál es la cuestión. Ahora, él en ese entorno cultural no llama la atención. ¿Por qué? Porque es habitual que Anshei Dat, que las personas que tienen un estatus dentro del mundo religioso, se vistan de una forma concreta. Lo vimos cuando hablamos sobre Ben Dahan, ¿sí? Ya vimos cómo vestía su papá, vimos que había unos rabinos que llevaban un pañuelo con lunares blancos, un pañuelo azul con lunares blancos. Digamos, es algo que diferenciaba a los rabinos, igual que en el mundo ashkenazí hay otras cosas que diferenciaban
al sabio, al jajam, al rabino, al admor o a quien fuera. Bueno, esto por un lado. Hoy no está aquí. Ok. Bueno, seguimos. Ahora, Mizmor de David es la compilación, o es donde encontramos la mayor parte de los piutim del rabino David Buzaglo. Y fijaos, en el Mavó, en la ptijá del libro, se comentan, entre otras cosas, se hace una loa de él, ¿ok? Se habla sobre quién era el rabino David Buzaglo. Os recomiendo que leáis la introducción, sin duda. El Rab Edri Po aquí habla sobre el hecho de que el Rab Buzaglo ya era muy conocido en Casablanca, en Marruecos. Y que cantidad de gente ahí llegaba para escucharle a él. ¿Por qué? Porque su voz, pero no solamente su voz, sino la forma de interpretar los textos mientras cantaba que él tenía, generaba de verdad en la gente que se vinculase con el texto a través de la música. Y él solamente podía hacer esto porque comprendía en profundidad el significado del texto. ¿Okay? Y entonces él, al final, fijaos, dice algo muy lindo: mi David ad David, lo cam que David. Como si hubo un Maimónides que fue tan grande o que su grandeza se puede comparar con la de Moshe, hay un David que puede ser comparado con el David compositor del Sefer Teilim, que es el rabino David Buzaglo. Yo creo que hay mucho amor en esta expresión, en esta frase. Y la verdad que, bueno, aquí tenemos una foto del Rab Buzaglo con su primera esposa y con quien era su hijo Shalom. el Bejor, con Shalom. Y aquí os comentaba antes, fijaos que vamos a ver una foto en la que, a diferencia del resto de las fotos que hay de él, sus gafas se encuentran en la mano y no en la cara. Y esta imagen yo creo que es también un testimonio de esa diferencia o de ese hecho personal que le marcó tan profundamente. Fijaos, ¿por qué traje al Rab Buzaglo? Porque precisamente creo que a veces en el trabajo rabínico se puede llegar a obviar y a olvidar que los rabinos también tenemos una vida personal y que hechos y sucesos de nuestra vida personal pueden marcar nuestro camino dentro del rabinato. No antes de ordenarnos, sino después. Fijaos las desgracias que le sufrieron al Rab Buzaglo, y podrían haber sido otras cosas. También el hecho de que se case por segunda vez. Eso también le marca, ¿ok?, en su camino. Ahora, en el año 1966, debido a que evidentemente en Israel, si bien oficialmente no es reconocido, si bien es bastante ignorado, y aquí tenemos una foto de él vistiéndose en Israel, cosa que daos cuenta que tampoco debía de contrastar tanto, porque si bien lleva un tarbush, la vestimenta ya es más, digamos, no tiene todo el... Bueno, en el año 66, con todo el ruido que se forma cuando llega el Rab Buzaglo, que dentro de la comunidad marroquí es un evento, evidentemente, y se cuenta que hasta el día, digamos, hasta su último momento, la gente venía a buscarle y le llevaban a las bodas para que cantase. Y no siempre le podían pagar, y no siempre le podían pagar lo suficiente, y a veces todo lo que le podían dar era comida. Todo lo que le podían dar era comida. Fijaos qué situación. Y veis el Marlboro delante de él, ¿cierto? Y el cigarro en la mano. Esto es algo
muy característico, como os decía antes, que apagaba un cigarro con los dos que acaba de terminar de fumarse. Encendía el cigarro con... Bueno, él habla en una entrevista hecha para el Liton Davar, que era el periódico mayoritariamente leído en aquel momento, hecha también desde una perspectiva orientalista. No nos podemos engañar, ¿ok? Si leéis el texto vais a encontrar algunas trazas de ello. Pero creo que teniendo en cuenta, digamos, la época y cómo era la perspectiva, el hecho de que se entrevistase al Rav Buzaglo es algo novedoso y es algo importante. Y algo que hay que reconocer también a este periódico, ¿ok? Y fijaos lo que dice, aún en Marruecos cuando recibí el golpe, y él llama a la pérdida de su hijo el golpe, y también a su ceguera, a ambas cosas les llama esto. El golpe, rápidamente justifiqué el veredicto. O sea, aquí está hablando de del segundo golpe, que es el quedarse ciego. Formar parte del grupo de los ciegos. Y no me sentí de nuevo a considerar que era un joven de la sociedad, sino que me limité a un grupo reducido y casi se disipó mi esperanza de venir a Israel. O sea, una vez que él se queda ciego, él renuncia casi por completo a la vida social. Continúa apareciendo para ir a eventos, para cantar en eventos, para celebrar eventos, pero reduce su vida social, ya no enseña en grupo, ya no se encierra un poco en sí mismo, ¿ok? Ahora, ¿Te parece que el diario de el Liton Davar es un Makor Retziní? Te digo porque yo lo quiero utilizar para mi trabajo y no sabía si para vos es un Makor Retziní. Silvia, es un Makor Retziní si lo que haces es un análisis de él, de lo que está escrito. Ok. ¿Ok? O Ok. si mencionas algo, pero siempre y cuando esté bien citado. Ok. No es un, digamos, no es un Makor mercado, no es de investigación, es un dato concreto. Sí, si es un dato que tú sabes que es fiable y es contrastado, puedes decir y analizar a partir de él lo que quieras mencionar. Bueno, fijaos cómo nos lo describen, cómo nos lo describe Witzard. Dice, David Buzaglo se encuentra sentado junto a una pequeña mesa, en un piso limpio, vestido con una glima blanca, con sombrero de lana oscuro, con gafas oscuras que cubren sus ojos ciegos. Se sienta y murmura a su Dios largos y hermosos piutim. Conversa con él de cerca, muy cerca. Este anciano hombre es admirado por los llegados desde Marruecos. Ellos le invitan a todas las celebraciones en cualquier lugar de Israel y están dispuestos a pagar grandes sumas para lo que se podían permitir, para que les honre con su simple presencia, sin cantar. Fijaos lo que es la presencia del rabino, de este rabino. Envían a su casa a buscarle, lo honran como si trajese consigo la bendición. Todos los cantantes de Marruecos, siendo el más conocido Joamar, son sus alumnos. Le rodean, lo cuidan como los hasidim a su rabino. Ahora, evidentemente ella trata de aquí hacer una comparación con un mundo más conocido a quienes leen habitualmente el Liton Davar, pero fijaos qué admiración y y cuán especial debía de ser el propio Buzaglo. Sabemos que es una persona que estaba llena de alegría, a pesar de las cosas que le habían sucedido, ojo, porque no es tan sencillo decir esto, a pesar de haberse quedado ciego, de haber perdido a su hijo, de haber sufrido situaciones como las que nos va a expresar ahora. Fijaos, lo vamos a ver después. Llevo 12 meses aquí en Israel, llevaba un año. Solamente mi ceguera impidió que abandonase antes mis asuntos en Marruecos. Solamente la ceguera impidió que me permitiesen hacer alía anteriormente. De otra forma, habría podido venir antes, tal vez con los primeros, con los Halutzim, con los Nachsonim, Nachshon ben Aminadab, ¿ok? De la alía.
e implicarme con mis propias manos, que eran más jóvenes entonces, en la construcción de este país, e incluso encontrar un trabajo honroso, tal vez alguna tarea que fuese útil. Fijaos cómo se percibe a sí mismo en ese momento también, que existe una cierta amargura en sus palabras, pero por otro lado, la comunidad continuaba queriendo traerlo a todas partes. Y era por esa alegría que también portaba él, que él abría la boca y sabemos que era una persona con muchísimo humor. Bueno, mis poemas son escasos, escribió cantidad, pero me gusta cantar lo que nos legaron nuestros antepasados, sobre todo del gran libro, Sefer HaYedidot, del que os hablaba antes, que es el libro para los sabatos del invierno. ¿Ok? Él habla sobre que acostumbraron a levantarse a la hora del sueño, etcétera, etcétera. Y él trae esta idea a Israel, la importancia de renovar Shirat HaBakashot en el mundo marroquí. Y hoy ya sucede en sitios como Ashdod, por ejemplo, y es el Rab David Deri quien precisamente hace esto. Dice, se me propuso desde Kol Israel grabar mis canciones, pero no podré, no hasta que mi garganta se aclare. Fijaos, desgraciadamente tenemos muy poco registro del Rab Mussar. Ellos me honran sin importar cómo cante, se refiere al resto de la gente a su alrededor, ¿ok? Pero en la grabación él quería que quedase bien. Aquí otro aspecto del que ya os dije al principio, que es muy importante y que le marca, dice, mi madre me abandonó, me dejó solo, tal vez cuando tenía 3 años, y mi padre, al parecer, cuando tenía 12. Ahora, nunca quedó claro, y esto escuchándolo en voz de sus hijos también, tampoco queda muy claro si lo abandonaron o si fallecieron los dos papás. Dice, y no fui educado por extraños, o fui educado por extraños, perdón, y tuve que comer en la mesa de otros, junto a la mesa de otros. Lástima que no puedo decir exactamente las fechas para concretar la cronología. No se acordaba, ¿ok? Dice, pero llevo ya, creo, unos 50 años en la tarea del canto, o sea, una persona que se dedicó a ello. Fijaos, el Rav Mordejai Eliyahu escribe una escamá para el libro Sefer Mizmor le David, una vez que ya había fallecido el rabino David Buzaglo, y escribe, conocía al difunto, el gran escritor David Buzaglo, que la memoria del Tzadik sea bendita, cuyos cantares emanan de su profundo conocimiento y comprensión de la Torah. Mucho más que su cantar, me sorprendió su conocimiento de la Torah oral. O sea, no solamente era un gran conocedor de la Mikra y de su Dikduk, sino que además también de Torah oral y de las enseñanzas de nuestros sabios. Por lo tanto, él era de verdad un gran conocedor. En algunos de sus escritos podemos encontrar un cierto dolor, ¿ok? Dice, Eli lama zaftani shochen bar naba midbar. ¿Cómo me has abandonado en este lugar tan difícil, ¿no? En este punto tan difícil, en medio de este desierto? Él en algún momento se ve de esta forma a sí mismo, porque quiere marcharse a la tierra de Israel. ¿Okay? Quiere marcharse a la tierra de Israel. Cuando llega también ve que las cosas para él son muy difíciles, se siente inútil, se siente que no aporta. Eli Lama Sabtani, Dios, ¿por qué me has abandonado? Ajá, sí, él toma cosas de las fuentes. Okay. Él toma cosas de las fuentes. En todos los piutim vais a encontrar esto, ¿ok? Que la gente toma ideas o algunas maftejot de las propias fuentes. Bueno,
Además, él escribe piutim sobre el amor a la tierra de Israel. Y escribe cantidad de ellos. Uno de los más conocidos es Ahbach Moledati, muy conocido. Ahora, entre sus estudiantes os dije que se encuentra el rabino David Edri. Y no nos va a dar tiempo a verlo, porque ya estamos fuera de tiempo, pero entre otras cosas él menciona, cuando le dieron hace un par de años el premio del Gaón Nissim, él habla sobre cuál es su vínculo con el Rav David Buzago. Y él dice, yo no fui su estudiante directamente, no tuve ese privilegio. Estudié con uno de los rabinos que estudiaron con él, pero él sí tuvo el privilegio de que cuando el rabino David Edri vivía en Marruecos, cantar con David Buzaglo, con el Rav Buzaglo, haciéndole los coros, cuando él era un niño, cuando David Edri era un niño. Y él observó la modestia del Rav Buzaglo. Y si por un momento escucháis el discurso del Rav David Edri, os vais a dar cuenta de que es una persona llena de modestia, pero que también sabe muchísimo. Y yo puedo deciros que sabe muchísimo porque he estudiado con él directamente, porque él es uno de los rabinos con los que yo he tenido el privilegio de estudiar. Y su modestia es inmensa, y su conocimiento es inmenso. Y su voz es increíble, tiene una voz increíble, canta muy bien. Creo que lo más importante de esta figura del Rav Buzaglo es precisamente la combinación de esas ideas, de esos dos aspectos. La grandeza intelectual, el tener un aspecto en el que se especializa, pero que eso no quiere decir que deje de lado el resto, y su modestia, su humildad, el saberse también una persona limitada. Y con esa modestia tiene que ver el hecho de haber decidido que sus escritos sean eliminados antes de su fallecimiento. Y él lo pide así en su familia, que no quede ninguno de sus escritos, por favor. Y por lo tanto, tenemos la desgracia de no poder leer muchos de sus textos, pero sí tenemos la ventaja de poder aprender de él. Fijaos cómo habla para el Litón Davar. Él podría hablar desde un espacio del enfado, del disgusto de no haber sido reconocido, de lo que él observa y lo que él siente que sucede alrededor, y sin embargo él dice, lamento que por mi ceguera no haya podido llegar antes, y si hubiera llegado antes habría hecho algo útil y podría haber levantado este país con mis manos, como hicieron aquellos primeros que llegaron en las primeras aliot, pero no pudo. Es que bueno, yo creo que alguien de quien aprender mucho, también con respecto a la combinación de uno puede ser recto, puede ser una persona recta, pero también puede ser una persona con mucha alegría en su corazón y que transmite esa alegría hasta tal punto que no es necesario que cante, sino que lo van a querer llevar a todas partes porque su sola presencia alegra los corazones de las personas. Le hago una pregunta, perdón, pero la vengo pensando de hace, y para saber cómo lo pensaste vos y todo, ¿no? Sabiendo todo el cariño que le has puesto a armar el programa. Pero junto a Geiger, Soloveitchik, Hatam Sofer, ¿por qué la decisión de poner a él como una figura más trascendental que cualquiera de las primeras rabinas, por ejemplo? Primero ¿Qué porque tiene él, debido a que él sí tiene obra escrita, mucha obra escrita, o bastante más obra escrita que cualquiera de otras imágenes, el Rav David Buzaglo es un gran rabino, es una persona muy conocida, es una persona muy estudiada, ¿ok? No solo por sus conocimientos de Dikduk, no solo sino también por sus poemas, que son muy importantes. Quería traeros un tipo diferente de rabino para que veáis que el estudio o que la excelencia
académica no es solamente en Gemara o en otros aspectos, sino que también en otros campos, y entre ellos el campo de la poesía. Él es un rabino que tiene más que ver con otra tradición que existe dentro del pueblo judío y que no es una tradición briskaít o del mundo de la Gemara. Es una tradición en la que la grandeza y el conocimiento se evalúan desde otro sitio, desde el aspecto de saber combinar tu vida con el continuar siendo Shomer Shabbat, pero eso no tiene por qué hacer que seas una persona amargada o que se siente mal porque le suceden cosas, ¿ok? En el sentido de porque a lo mejor hace algo o cometió un error. Él es esa figura. Él es una figura de la que, en mi opinión, se puede aprender mucho. Ahora, de nuevo, como decía el otro día o al principio del curso, aquí hay una subjetividad también, ¿ok? Y posiblemente otra persona, en vez de al Rav Buzaglo, habría traído al Baba Sali. Está incluido más como para decir, che, miren los Piyutim, que son una fuente muy importante también, desde la trascendencia para la historia del pensamiento No, judío. en absoluto. No. Okay. En absoluto. Él tiene trascendencia, porque también hay tradición oral. O sea, sí. Okay. De los escritos de él, escritos sobre comentarios del Talmud o comentarios de la Torah, etcétera, etcétera, no hay escritos, pero tienes los Piyutim, que por cierto, para escribir un Piyut, hay que saber mucho más de Halajá, que es lo que os decía antes, tanto de Halajá como de Dikduk, como de Torah, que para escribir un libro sobre Halajá. ¿Okay? Él es una figura muy importante, muy. Ahora, de nuevo, entra en juego una subjetividad de la que ninguno estamos exentos. Y eso no quiere decir que hubo mujeres que hicieron cosas importantes. Sí, os lo dije el primer día. Lo que pasa es que no se conservan de ellas textos u otras no pertenecen al mundo rabínico. Nehama Leibovitz, querías decir. Leibovitz, sí, la esposa de Isayahu Leibovitz, ¿ok? Ahora, ella en la academia es una persona muy importante. Leibovitz también. Y si ves, Leibovitz no está en este curso tampoco. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a la academia. Aquí la idea era, de nuevo, como dije el primer día, traer rabinos cuya impronta en el mundo judío, no solo el Ashkenazí, que yo pertenezca a un mundo distinto a ese mundo que ellos han marcado, no quiere decir que no hayan marcado el mundo judío. Es también la idea que se quiere transmitir con este curso, y por eso hay rabinos de tantos lugares distintos, y no solamente rabinos de Estados Unidos y de Israel que son solamente Ashkenazim. La idea era está buenísimo, la pregunta es justamente cómo era que él había marcado, porque no me quedaba claro de la clase. Perdón, si no quedó claro... Por eso ponía, digo, ¿por qué la decisión de él no me quedaba claro? Lo que pasa es que es muy difícil explicar todo lo que tiene que ver con lo cultural. Joe Amado, como te dije antes, crecimos escuchando a Joe Amado. Quien sabe lo que eso significa, porque lo ha experimentado, puede comprenderlo. Igual que quien sabe lo que significa haber crecido bajo la influencia de las psicot ilhatiot del rap de Soloveitchik, puede comprenderlo. Yo puedo conocer el mundo que me es cercano. Puedo escuchar hablar de lo lejano, y hay que entender que hay varios grupos diferentes dentro del mundo judío. Hay grupos muy diferentes y que cada uno tiene sus referentes, y que el hecho de que yo no conozca a un rabino concreto no quiere decir que ese rabino no haya tenido una trascendencia y que marque el mundo judío. Y otra prueba de que este rabino marca el mundo judío es que hay una entrevista de él en el Iton Davar. Porque te puedo asegurar que no había un espacio para los rabinos que no fueran Ashkenazim en el mundo Ashkenazí de Israel.
el hecho de que lo hayan entrevistado es que se trata de una persona igual que el Baba Sali. No sé si conoces al Baba Sali, es una persona que tuvo mucha repercusión en Israel. Que tengáis un buen día y estamos en contacto. Nos vemos la semana que viene para la última clase. Perfecto, המשך gracias. שבוע מצוין. ביי ביי Chao, chao. לכולם, ביי. Chao, ביי.